Hola, bienvenido a mi canal YouTube Motor Pasión. Ponte cómodo, saca las palomitas porque hoy vamos a probar un coche alemán. La verdad que no suelo probar muchos coches en mi canal YouTube Motor Pasión. Hoy voy a probar mi Volkswagen Polo 1200 TSI Blue Motion R-Line del año 2016. Recuerda que en mi canal YouTube llevo todas las marcas por playlist de marca. Busca bien, tengo muchas marcas hechas ya desde el 2019 cuando empecé mi canal YouTube Motor Pasión. Atento, quédate hasta el final, te pondré el vínculo de otras pruebas de coche alemán como el Porsche Cayman y el Porsche Macan 4 eléctrico que probé el año pasado. Tengo mucho cariño al Volkswagen Polo, ya que mi primer coche cuando pasé mi carnet en 86 era un Polo C, color naranja, del 84 con carburadores. Bueno, era un coche de la época. Me acuerdo en invierno con el frío le costaba arrancar, pero mi segundo Polo blanco TDI, que preparé un poquito, lo perdí en una inundación muy grave que tuvimos en diciembre de 2016 en Marbella y al final se quedó siniestro total. No lo guardé ni un año y me encantaba. Y desde entonces, desde el año 2016, tenía mucha nostalgia a este pequeño Volkswagen Polo. Así que tuve 3 Polo entre el 86 y el 2026. La verdad que es un coche muy entrañable, muy divertido de llevar. Volkswagen Polo, lanzado en 1975, es un utilitario icónico que ha evolucionado a lo largo de 6 generaciones, desde sus inicios como versión económica del Audi 50 hasta convertirse en un referente tecnológico y de diseño, consolidándose con versiones como el Polo 1 entre 1975 y 1981, el Polo 2 entre 1981 y 1994, el Polo 3, 1994-2002, el Polo 4 entre 2001 y 2009, el Polo 5 entre 2009 y 2017, el que pruebo hoy, y el actual Polo 6 entre 2017 y 2026, que se incorporó también la tecnología MIB3 y opciones como el R-Line y el GTI, ofreciendo diseño y prestaciones cercanas a un Golf. Para los que me conocéis, sabéis que soy un fan del WRC, el campeonato de rally mundial, desde hace más de 30 años. Y en particular he seguido a Sébastien Ogier desde sus principios en el 2008. Otro motorhead, nacido en diciembre como yo, Sagitario. Sébastien Ogier dominó el WRC con Volkswagen Motorsport entre 2013 y 2016, ganando 4 títulos mundiales consecutivos de pilotos y constructores con el Volkswagen Polo R WRC. Su debut en 2013, Ogier consolidó la superioridad del equipo alemán tras el dominio del LEB, logrando victorias históricas y marcando la época dorada de Volkswagen. El Volkswagen Polo R WRC de calle, una edición limitada para homologación, presentado oficialmente en Mónaco en diciembre del 2012, antes de empezar la temporada de Rally 2013. Este modelo deportivo de 220 caballos celebra el debut de la marca en el Mundial de Rallys. Para celebrar el 50 aniversario de Volkswagen Polo en 2025, la marca ha lanzado una edición especial denominada Volkswagen Polo Edition 50. Esta versión conmemora medio siglo de historia del modelo desde su debut en 1975. El Volkswagen Polo 1.2 TSI 110 caballos R-Line Blue Motion de 3 puertas, esta unidad de 2016 que estoy probando, combina un diseño deportivo compacto con eficiencia energética. Destaca por los paragolpes R-Line
las llantas de aleación Volkswagen de 16 pulgadas y un interior de alta calidad con toques deportivo. Equipado con un motor turbo de 4 cilindros y caja manual de 6 velocidades, ofrece un buen equilibrio de suavidad y rendimiento urbano. De diseño acabado, en su exterior, con el acabado R-Line, aporta un estilo deportivo que incluye paragolpes delantero y trasero específicos con inserción cromadas, spoiler trasero y delantero, manetas de puerta en el color de la carrocería, espejos deportivos y llantas de aleación Volkswagen de 16 pulgadas. El diseño 3 puertas con silueta más dinámica y coupé refuerza el carácter joven y dinámico de este Polo 5. Personalmente me parece mucho más bonito y dinámico que el 5 puertas. Me encantan los repetidores de intermitentes incluidos en los espejos deportivos R-Line de esta versión. Y es verdad que en color negro y modelo 3 puertas R-Line como este que pruebo hoy, se ven muy pocos en España. En el acabado interior incluye asientos deportivos, volante de cuero de 3 radios con todos sus comandos. Sin listarte toda la lista de opciones incluido en este modelo R-Line, del catálogo de Volkswagen lleva el 90% de los accesorios y opciones incluidas. En 2016 este Polo incluye pantalla táctil, conectividad Bluetooth y sistemas de infoentretenimiento modernos para la época. Este modelo lleva el cargador de CD original en la guantera, la tapicería específica y detalles en aluminio por todo el interior, ofreciendo una alta calidad percibida para este segmento. Un coche muy sonorizado y cómodo para su categoría, eso está claro. El mismo acabado de calidad superior al 90% igual que llevó la versión limitada RWRC comercializado entre 2013 y 2014. Aunque es un coche ciudadano y pequeño, el volumen mínimo con 2 filas de asiento disponible es de 280 litros. Este Polo combina la estética deportiva del paquete R-Line con la fiabilidad y calidad general de Volkswagen. Ideal para uso urbano y periurbano, destacando por su equipamiento y estética general. El Volkswagen Polo 1.2 TSI de 110 caballos Blue Motion del 2016 es un utilitario ágil y eficiente con prestaciones sólidas del 0 a 100 en 9 segundos 3 y 196 km/h velocidad máxima en circuito. Un motor elástico y silencioso que entrega 175 Nm de par desde bajas vueltas. La talla de utilización que yo he notado es entre 2500 y 4000, donde realmente el turbo en bajas velocidades y en ciudad da un uso muy divertido, muy dinámico. Combinado con una caja manual de 6 velocidades y consumo optimizado, gracias a la tecnología Blue Motion, homologando unos 4,8 litros al 100 en ciclo medio. Gracias al turbo, este 1200 se siente vivo desde bajas revoluciones, lo que se traduce en una conducción ágil y fácil en ciudad y carretera. Y en este caso, en curvas en la carretera de Istan, un coche muy divertido de llevar. Eso significa que pese a tener potencia suficiente para adelantamientos y autopista con sus 110 caballos, el Polo se mantiene muy eficiente incluso en uso diario. ¿Qué te puedo decir? Que en pocas palabras, este Polo ofrece una combinación ideal de rendimiento real y economía con cifras que rivalizan con utilitarios superiores de generación anteriores y que siguen siendo muy competitiva incluso hoy. En sensaciones reales, consumos prácticos y cómo se siente al volante en ciudad, carretera y trayecto mixto, es un coche perfecto. Ahora sí me estoy divirtiendo en esta carretera muy técnica tipo rally y la verdad que en comportamiento general y prestación motor me encanta este Polo. No canta mucho en la ficha técnica y en el papel, pero te sobra el ratio peso-potencia con una caja muy precisa de 6 marchas. Muy divertido este coche. Me lo estoy paseando súper hoy. Una gozada este pequeño Polo 1200 TSI. En carretera el Polo se siente muy cómodo a velocidades legales. Gracias a la combinación del motor turbo y par disponible desde abajo, no necesita revolucionar mucho el motor.
para mantener cruceros de 100-120 km por hora, lo que favorece consumos contenidos y menos fatiga de motor. Un coche muy cómodo para su categoría, muy fácil de llevar y muy agradable. La transmisión es suave y precisa y permite gestionar bien el motor para sacar el máximo provecho de su potencia sin castigar el consumo. En mi opinión, comparado a otros coches de su segmento en esta época, el Polo 1200 TSI es un coche muy acabado y de superior calidad a otras marcas. En el confort equilibrado, la combinación MacPherson delante y eje torsional detrás le da al Polo un comportamiento confortable en ciudad, absorbiendo bien baches y resaltos sin transmitir exceso de dureza al habitáculo. Una gozada este pequeño Polo 1200 TSI. Y en suspensiones lo mismo. Con el R-Line, este chasis es lo suficiente para pasarlo bien en carreteras de montaña. Y en uso cotidiano, la verdad que en uso cotidiano es un coche muy noble, muy cómodo dentro de lo que cabe, aunque es un poco duro comparado a otros coches del mercado de su categoría, pero eso sí, súper sano en curva. Y es lo que más me gusta, ya que me gusta darle en las curvas. El Volkswagen Polo 1200 TSI de 110 caballos del 2016 utiliza disco de freno delantero ventilado con un diámetro de 288 mm y un espesor de 25 mm. En el eje trasero monta disco macizo, frecuentemente con un diámetro de 232 mm, y la configuración utiliza 5 agujeros para las llantas. Con la opción R-Line, este Polo lleva llanta de 16 pulgadas montando 215/45 R16. En conclusión, con un motor con respuesta en bajos y medio ideal para ciudad y carretera, no es un coche nervioso, pero sí ágil y eficaz en situación de tráfico real y con el turbo muy divertido de llevar. Con un consumo medio de 6 litros al 100 en uso diario realístico, lo que supone un equilibrio excelente entre potencia y economía para un gasolina con 110 caballos. En comunidad general, tiene una autonomía elevada, comportamiento cómodo y facilidad para trayectos largos sin fatiga. Un coche que sorprende por su categoría y su tamaño. Este Polo es perfecto si quiere transmitir que no es solo cifras bonitas en ficha técnica, sino un coche que realmente se comporta bien cada día. Económico, seguro y con potencia más que suficiente para un conductor normal o un conductor profesional. Gracias por mirar este video, gracias por seguirme de todos los continentes de nuestro planeta Tierra. Recuerda darle me gusta si te ha gustado este video, suscribe, dale a la campanita porque ahora llevo unos meses publicando contenido todos los viernes a las 19 horas. Portaros bien, nos vemos a la próxima prueba, seguramente será una moto. Hasta la próxima.